Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ya vamos con nuestro tercer capítulo del podcast, ya al tercero. El día de hoy nos encontramos con Sandara, con Ivana y conmigo Gabriela. La verdad, este podcast siento que va a ser el más interesante de todos. No sé, el tema me gusta mucho, me llamó la atención, me gustó haber visto los videos, o sea, siento que es un tema muy diferente a todo lo que habíamos tratado y sin embargo conecta, pero realmente me gusta mucho este tema y de por sí me gusta mucho la época del romanticismo, así que démosle el inicio a el podcast La Oficina. Mm, Pues no sé, ahí como que se plantea desde un inicio el vitalismo como un problema moderno. Entonces ahí empiezan como a desglosar muchas cosas y como todos los descubrimientos que surgieron a partir de ello. Como en la ciencia, eh, eh, era Voltaire, no, Voltaire, era Yo también Volta, empecé por ti. como Voltaire y el otro señor que le surgió la idea de hacer todo ese tipo de experimentos porque le cayó había Su como esposa estaba una haciendo unas ancas de rana, tormenta, ¿no? sí, y la rana como que se empezó a, Cállate. gracias a la esposa, y Y Pues en ese momento empezaba, era a radicar como en la teoría también de la electricidad y de los movimientos físicos, que Ujú. se pero determinaban. el que lo formalizó como tal fue Volta. Ajá, Y de ahí exacto. salieron los voltios y la potencia de la corriente. Pero es Y que es muy impresionante como de accidentes tan X, literalmente, como que salen cosas muy grandes y de hecho, o sea, conectando los tres videos, no solo es como aplicado en el empirismo y en la medicina hasta el día de hoy, sino que también en ese tiempo lo romantizaban ya que era por la época. Pero, o sea, por ejemplo, si nos ponemos a pensar todos los avances que han habido en la ciencia y en la medicina gracias a la electricidad, como por ejemplo, o sea, no solo pensar en que se utiliza el electroshock para reanimar a la gente cuando está a punto de morir, sino que también existe la silla eléctrica que mata gente. Ok, por eso decían que eran como movimientos impulsivos del cuerpo. Y ahí ya entra como la tesis de Descartes, que bueno, decía que la sangre, o sea, ahí entra la sangre porque también como que al hablar del vitalismo, no solo hablan como también de la fragilidad de la vida, sino que también como de cuál es el flujo sagrado que da la vida. Y ese pues hablan que es la sangre, o esa es la tesis de Descartes. Que literalmente era como lo que estábamos hablando la otra vez con Ivana. Y sí, wow, no puedo creer que terminamos hablando de eso. de ahí es donde en la literatura, no me acuerdo qué autor, el que escribió sobre vampiros, fue que se obsesionó con ese tema. Es que ahí Pero hablan de muchos autores, porque hablan de Shakespeare, Sí. de John Milton y pues de Byron, de Lord Byron. Pero podemos hablar generalmente también de cuando empezaron los experimentos y de la reproducción de sus propias ideas. Por ejemplo, no me acuerdo, no sé si me pueden ayudar ahí, de quién creó la pila eléctrica. Volta. Volta. Eh, Y ahí eh, también pues es que yo siento que eso escaló mucho en sus experimentos. Yo creo que también pudo haber sido como una clase de obsesión que él tuvo de no solo pasar de experimentar, o sea, de un accidente, de una literalmente una situación que le pasó en su cocina con su esposa, a empezar a experimentar con animales y ya después desear el experimentar con cadáveres. Y ahí es cuando pasa que se da cuenta que es muy difícil revivir a una persona muerta si tiene la cabeza cortada, o por en ese caso, que donde él vivía, les cortaban la cabeza. Entonces, irse hasta Inglaterra para encontrar cadáveres en los cuales no fueran ahorcados y no fuera que les hubieran quitado la cabeza para poder experimentar, es como, o sea, yo siento que ya es fuerte, o sea, ya es un nivel más alto en su experimentación.
Ujú. Exactamente, pero por ejemplo lo que él decía era que eran movimientos determinados como el movimiento de las manos, el movimiento de los ojos, el movimiento de incorporarse normalmente. Decían que, por ejemplo, eso, nosotros interpretábamos, los humanos, las personas, se asustaban porque interpretábamos entonces esos movimientos como vida, no necesariamente como como una reanimación, sino como que en un momento dado, o sea, levantarse, a despertar y a decir, em, ya estoy vivo, pero esencialmente no era así. Por ejemplo, otra persona que mencionaban era Aldini, que por ejemplo él evidenciaba la existencia más que todo como lo del alma de la persona, o sea, no evidenciaba tanto sobre el movimiento asociado para a la vida, o sea, de uno, sino asociaba mucho las nociones que nosotros interpretábamos como vida. Por ejemplo, ahí también entraría la, teor- la el principio vital de la sangre, que es como donde fluye, donde como que todo nace, donde como que todo se hace, ahí entraría, por ejemplo, eso, es que no me acuerdo muy bien, es más materialista que de la propia noción. Por ejemplo, también nos decía mucho que lo que lográbamos apreciar, no sé si estoy bien, eh, era como respirar artificialmente. Ah, ok, en el segundo video hablan sobre que insertan la tragedia y las emociones más oscuras y la psicología más oscura del ser humano. Entonces como que también empiezan a hacer una introspección de los pensamientos, de la forma de actuar y todo lo que conlleva, no solo de manera romántica, emocional y psicológica, sino de manera física del ser humano. Y ahora vamos a hablar de algo que vamos a conectar con lo de Frankenstein, porque pues también, iniciando por los experimentos de Frankenstein, es que empiezan a insertar la tragedia y también el lado más oscuro de las emociones y de la psicología del ser humano. Entonces, ahí ya hacen como una introspección no solo de el movimiento romántico, por así decirlo, de las emociones, de la psicología oscura del ser humano, sino que también hacen una introspección a la parte física del ser humano, a la vida, a la muerte, porque también en esta, iniciando por los experimentos de Frankenstein, es que empiezan a insertar la tragedia y también el lado más oscuro de las emociones y de la psicología del ser humano. Entonces, ahí ya hacen como una introspección no solo de el movimiento romántico, por así decirlo, de las emociones, de la psicología oscura del ser humano, sino que también hacen una introspección a la parte física del ser humano, a la vida, a la muerte, porque también en esta época se veía mucho la hambruna, la tragedia, los suicidios. Entonces eso era también algo que era como muy cotidiano en aquella época. Y ahí empiezan a... Entonces, digamos que romantizaron mucho como el suicidio, que tú dijiste como al principio, y una de las literaturas más cercanas que en esa época hubo fue la de Vampire Tale. Ese era el que, ajá, perdón. Hubo muchas escrituras, por ejemplo, la de Vampire, hubo muchas escrituras, por ejemplo, de Vampire and Tale, creo que se pronuncia en inglés, es donde como que operan varias, o sea, como que la poesía, lo poeta empieza a reestructurar, romantizándolo en el sentido más
¿Tú cómo lo dijiste, Gaby? ¿Oscura? Sí, es como que empiezan a buscar los sentimientos oscuros de las personas. Entonces empiezan a, como que empiezan, es que es algo súper polémico. O sea, yo siento que también lo podríamos introducir a la modernidad, porque, como dijo Ivana, antes de que estábamos hablando, que después de un periodo ocurre una etapa drástica y opuesta al otro periodo. Entonces, después del romanticismo está el realismo. Entonces ahí la gente empieza como a, no como tal cohibir sus emociones, sino que al contrario, antes era un periodo donde las expresaban tanto hasta el punto que se mataban, se suicidaban y terminaban con sus vidas. Y luego pasa un punto en el que son mucho más racionales, más razonables y ya empiezan a dejar a un lado sus emociones. Y podríamos hablar de cómo se ve esto también en la actualidad, porque, o sea, comparar que, de hecho, en el tercer video hablan de que como el ser humano ha perdido el romanticismo en su vida, ha perdido el romanticismo que tenía con Dios, el romanticismo que tenía con la naturaleza, a diferencia de otras épocas. Entonces, el que todo esté humanizado, el que todo haya sido como pisado o controlado por el ser humano, hace que las cosas pierdan como ese romanticismo que tienen naturalmente. Entonces, por ejemplo, lo que empezaron a como a romantizar no fue tanto ya el amor como no se podría decir en su máxima expresión, sino más el odio, pero no, pero el odio radical. O sea, no expresa, espera, el romanticismo era, era Shakespeare, pero referenciaba a Milton. Él lo que decía era que Milton veía como un paraíso perdido, o sea, veía el amor en el odio. O sea, no era ya tanto el amor, como decía Gaby, sino que no distorsionaban, sino como que escurecían. Entonces era como lo que decía Milton, o bueno, lo que decían de Milton era que él tenía un prototipo romántico asociado a Satanás, porque él no, las circunstancias en las que él veía el amor eran como Gaby lo había dicho antes, como lo del suicidio, como ver las tragedias más allá, como que era muy romántico ver eso. Entonces, por ejemplo, las pasiones y lo íntimo de cada poesía, cada poeta, eh, era siempre como llevada a la tragedia. Eso quiere decir que, por ejemplo, más que todo Shakespeare, todos sus amoríos eran unos amoríos muy ¿Pasionales? representativos, pasionales, pero llevados a la tragedia. O sea, como que Es que era todo muy tenía que pasar trágico. por un tipo de tragedia y va a pasar algo muy íntimo, o sea, como que muy pasional. Entonces, eso. Ujú. Es que yo siento que en esa época era como muy importante sentir todo al máximo, o sea, al máximo. Entonces era ya, si algo malo pasara, muy trágico, si algo se sintiera muy genuino y muy fuerte y muy pasional. Y por lo mismo que era tan pasional, terminaba siendo trágico. Trágico como también la obra de Frankenstein, hecha por Shelley, eh, que trataba básicamente de una creación que había hecho el doctor Frankenstein. Ah, ah, Y, y, pero, o sea, resultó siendo algo muy feo para todos y él solo trataba de buscar amor,
porque él buscaba familias y les daba regalos anónimamente hasta que lo conocían y todos huían o lo rechazaban. Y era tan trágico que él lo que quería, le exigió al doctor que lo creó, que le hiciera una compañera igual a él para vivir su vida. Oh, Por es bonito y a la vez es trágico. O sea, si te das cuenta, la novela como tal es muy trágica y es frustrante. O sea, no, es muy frustrante, es muy triste, es muy trágico. Pero bueno, o sea, ahí ya podemos ver como el partir de, o la división entre la parte empírica y científica de la medicina, porque pues obviamente Frankenstein no fue solo un experimento científico, sino que también fue encaminado a una novela trágica del romanticismo. Entonces también podemos ver esa otra parte de cómo fue romantizado un experimento con cadáveres humanos, que de por sí sabemos que eran cadáveres de criminales y sin embargo en este caso se romantizó mostrando a Frankenstein como una figura sola, que no encontraba el amor, que era despreciada, y eso es triste. Pero es que si nos ponemos a pensar en la actualidad, la vida, o sea, no estoy diciendo la vida es muy cruel, pero después de haber pasado tantas épocas, siento que, no sé si es una evolución como tal, pero siento que ahorita el ser humano, primero, es más fuerte emocionalmente y segundo, ya no siente tan fuerte, tan pasionalmente como antes. No sé si ahora es más razonable o si esté bien o si esté mal, pero sí siento que incluso se podría decir que el humano incluso puede tener comportamientos como de una máquina, porque, o sea, no está mal sentir, pero tampoco hay que irnos hasta el punto del romanticismo. Si no estoy mal, yo sé que esto no viene al caso, porque no de los videos no estaba. Pero también, pero sí se menciona a Goethe, el alemán, el que hizo Las penas del joven Werther. Y, o sea, literalmente crearon un síndrome que se llama el síndrome de Werther o algo así. Y porque después de que salió ese libro, eh, hubieron muchos jóvenes, muchos que se suicidaron, porque el amor que tenían era unilateral en el libro. Entonces todos, O sea, espérate. O sea, yo sé que no va al caso, pero va con el tema porque estamos hablando del romanticismo y de hecho yo ahorita iba a meter lo del dandy que era de Lord Byron. Pero, o sea, tú dices que el libro hablaba sobre el amor unilateral y las personas que compraron y leyeron el libro, muchos jóvenes se suicidaron. sí, Oh, qué fuerte. Y es que es mi sí, libro o sea, favorito. pero no siento que está mal, porque siento que en el romanticismo no solo se veían esas historias de amor perfectas que te pintan, tipo Disney y así, sino que también se encontraban historias crudas. Entonces siento que eso también era bien. Y siento que en la escritura de ese tiempo era como genuina, o sea, era muy fuerte. Ellos hablan, bueno, no hablan, escribían de forma muy pasional. Y por ejemplo, pues en el caso de Lord Byron, que él era súper odiado en Inglaterra, pero pues era como muy reconocido a nivel mundial, pero odiado en Inglaterra tanto que tuvo que ser, que fue exiliado. Claro, porque se Eh, metió con la esposa de un ministro. Ah, es bueno, que se metió era, con todo el mundo. es que Hasta con la que hizo literalmente, Frankenstein, o sea. exacto, es que literalmente, yo, literalmente, ahí, pues tanto en el video hablan que él es reconocido con el arquetipo del dandy. Y ahí va otro libro, que es el de El arte de la seducción, que es uno de muchas, de una cadena de libros muy chéveres que hablan como sobre el comportamiento humano y bueno, la psicología de lo humano. Entonces habla sobre como el arquetipo
y en este caso el arquetipo de seducción de él era el dandy. Y era pues una persona muy, o sea, era mujeriego, le gustaba andar con muchas mujeres, y como dice Ivana, o sea, Hasta eso romantizaban el ser mujeriego. ¡Qué horror! exacto, romantizaban todo, porque, o sea, mira, ni siquiera en este libro hablan de, o sea, bueno, ni siquiera en el video hablan como tal de que fuera, o sea, sí hablan de que fue mujeriego, pero hay un libro aparte que romantiza los arquetipos, romantizando el dandy, y cuentan historias de personas que tuvieron ese tipo de arquetipo romantizándolo. Ay, Dios. Pero bueno, Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nos veremos en algún otro podcast de algún otro semestre. Bye. Espero les haya bye, gustado mucho y el denle tema es like, muy bonito. Es un romanticismo. suscríbanse. Sí, apoyo.